Bien, buenas tardes, amigas, amigos, compañeras, compañeros. Gracias por estar aquí en este día tan lluvioso. Tenemos el honor hoy de contar con dos personas que participaron o conocieron directamente el proceso de reforma agraria durante la Unión Popular. Dos personas, compañera, compañero, que accedieron inmediatamente a la invitación que les enviamos desde la mesa comunal por la conmemoración de estos 50 años, incluso teniendo en cuenta que ambos tenían problemas, de diferente tipo personales para estar aquí, pero finalmente lo resolvieron. Por lo cual les agradecemos enormemente su disponibilidad para estar esta tarde aquí con nosotros y poder dialogar entre todos y todas sobre los temas de la reforma agraria. Por una parte tenemos a Francisca Rodríguez Huerta, nuestra querida Pancha, compañera militante desde la Unión Popular, cofundadora de ANAMURI, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, que acaba de cumplir 25 años. Pancha siempre ha estado en la directiva de la asociación, como presidenta o como otros cargos. Actualmente es la presidenta de la Comisión Congreso que organiza el tercer Congreso Programático a realizarse en Valparaíso. Pero sobre todo yo creo que Pancha siempre ha estado en la vanguardia de todo el movimiento de mujeres rurales e indígenas, y diría tanto de Chile como de Abyayal. Por ejemplo, pues tienen contacto directo y mucho trabajo realizado junto con el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, que lo conocemos más bien por el MST, ¿no? Por otra parte tenemos a Juan Aedo Ruiz, nuestro querido Juan. A ver, a Juan no le gusta que lo nombremos siendo el ex esto, ex lo otro, porque dice que eso es, sus palabras eran, una colección de impulsos y nada más, ¿no? Tiene muchos ex, pero él sobre todo nombra que fue ex prisionero de guerra, porque en la región del Biobío lo llamaban prisioneros de guerra, pero yo creo que eso fue durante el golpe y la dictadura en casi todas las regiones, ¿no? Porque se suponía que estábamos en guerra. Bien, en todo caso, aunque a él no le guste mucho, fue jefe zonal de INDAP en la región del Ñuble y fue director de CORA en la región de Biobío y Mayeco. Todo esto del año 63 o 65, ¿no? Al 73. Por supuesto, en el 73 dejó de ser director de CORA. Bien, la metodología que vamos a utilizar es, vamos a formular 3 preguntas a cada uno o una que pensamos o que discutimos en la mesa comunal, y cada uno van a ir respondiendo cada pregunta intercaladamente. Les vamos a dar 5 minutos para que respondan cada pregunta y así tendremos tiempo después que todas ustedes puedan elaborar preguntas o realizar comentarios o lo que les pueda parecer para establecer un diálogo. Bien, la primera pregunta a Juan. A ver, Juan, sabemos que trabajaste en INDAP y en CORA desde el año 65, es decir, comenzaste durante el gobierno de Frey y después durante la Unión Popular, hasta el sangriento golpe de Estado. Lo cual significa que tienes una enorme experiencia de todo este proceso. Entonces, ¿podrías decirnos cuáles fueron para ti los principales fundamentos, características, objetivos, etcétera, las líneas principales de lo que tú señalarías de la reforma agraria, situándote sobre todo en el periodo de la Unión Popular?
para hacernos una idea de lo que significó este proceso. Voy a intentar hacer un récord de Guinness. 5 minutos. No, ya, mi maestro. La ley de reforma agraria tenía como objetivo cambiar la estructura de tenencia de la tierra. Alguien lo explicó hace un rato atrás. Esta necesidad de cambiar la tenencia de la tierra no aparece meses antes que cuando se quitó la ley. Cuando triunfa la Revolución Cubana, el gobierno yanqui intenta poner una cortina de humo al avance al peligro de que avance Latinoamérica, por ejemplo, la Revolución Cubana, y levanta lo que llamó la Alianza del Progreso. Y la zanahoria de la Alianza del Progreso, para acceder a la Alianza del Progreso, había 2 zanahorias. Dos requisitos. Uno, reforma tributaria, con eso está la ley, y otra, reforma agraria. Y eso es lo que se conoce, se denominó en la época la reforma agraria de Macetero. La reforma agraria establecía la expropiación de todos los predios de más de 80 hectáreas de riego básico. ¿Qué es una hectárea de riego básico? Voy a mirar el torpedo. Una hectárea de riego básico es la superficie equivalente a la potencialidad de producción de una hectárea física de suelo clase 1 regada. Estos suelos clase 1 regados, que se entienden son los mejores disponibles, estaban centralmente ubicados en el Valle del Maipo. Y eso era la medida. Entonces, se generó una tabla de conversión y voy a inventar. Voy a tirar una hectárea de riego básico en Chiloé, para la tierra chilota debe corresponder a 30 o 40 hectáreas físicas. Hay una tabla de conversión que está disponible. Ese fue el criterio, esa es la norma. Y con esa norma trabajó el gobierno de Frei y también durante el gobierno de Allende. El tema entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dos gestiones, la del gobierno de Frei y Allende? Si uno tuviera que establecer la diferencia. En la Unión Popular sosteníamos que el proceso de reforma agraria había que profundizarlo y masificarlo, obviamente dentro de los marcos señalados por la ley. No se trataba de ampliar las expropiaciones a periodos de menos de 80, se trataba de profundizar y ampliar las expropiaciones a todos los predios que estaban sobre hectáreas de riego básico. Estoy hablando de predios que en hectáreas físicas, en la época, tenían 30.000 hectáreas, 40.000 hectáreas, 8.000 hectáreas, latifundio como todos conocemos. Que pudo haber determinado que el gobierno de Frei, en la gestión del proceso de reforma agraria, haya puesto lo que yo denomino freno de mano. El freno de mano lo entiendo como un recurso político administrativo para bajar la velocidad de una disposición legal o de una promesa electoral incluido, que se aplica cuando me quedo sin andamio político, y eso lo asocio con un hecho que no está en los análisis mencionados como importante, pero a mí me parece importante por lo que yo viví. El hecho es que hacia el final del gobierno de Frei, lo que voy a denominar la fracción Corvo Metralleta de la derecha, realizó acciones entre Maule y Biobío para oponerse violentamente a la reforma agraria. Estas intervenciones de la derecha están detalladas en un libro de la época que se llamaba Chile al Rojo, que no
que pasó desapercibido porque obviamente la derecha tapaba toda la información que tuviera que ver con su actividad terrorista. Voy a mencionar 3 hechos que hablan de este tema. Uno, que es conocido, el asesinato de Carmeli, que era director de Cora en Maule, y que fue asesinado en un proceso administrativo, que es parte del proceso administrativo, que es la toma de posesión, el punto es propia, y hay que tomar posesión. En el proceso de toma de posesión, que se iba acompañado por la fuerza pública y por funcionarios del Poder Judicial, fue asesinado en Linares. Meses antes de la elección del 70, funcionarios de Cora de Los Ángeles, también en un proceso de toma de posesión, fueron tomados como rehenes por los sindicatos patronales, fueron maniatados y fueron subidos a una camioneta y fueron dejados en el límite de la provincia de Salto del Baja, con una recomendación amable de que no volvieran a entrar a la provincia si acaso apreciaban su vida. Yo mismo fui parte de una operación en el camino de Bulnes a El Carmen. Fuimos tomados como rehenes por una agrupación patronal de Bulnes. Cuando se produjo el acto de Los Ángeles, Biobío, el intendente del momento en Los Ángeles declaró dijo que la intendencia no estaba en condiciones de perseguir la responsabilidad sobre este acto patronal y por lo tanto no tenía nada que hacer. En el caso de Bulnes coincidió que el intendente de Ñuble, cuando se le avisó, yo mismo le avisé que habíamos sido tomados rehenes, dijo lo mismo que el intendente de Biobío. Ambos intendentes estaban digamos, no estaban disponibles para proceder a prestar protección y respaldo a funcionarios públicos del Estado de Chile. Esta conducta de esta derecha lo resumió muy bien, con mucha yo diría con mucha viril cobardía, el diputado Carmine de Cautín, en una reunión que se convocó al Parlamento para hacer un voto de apoyo a la familia de Meli. Él dijo con mucha tranquilidad, hizo una notificación. Carmine dijo: esto es el primer muerto, compañero. Le daremos el gusto de otros muertos. Yo no voto condolencia para familias de cuatreros. Eso fue dicho en el año 70 por Víctor Carmine. Y eso es una notificación que yo creo que se hizo sentir al interior del gobierno de Frey. Y por eso hablo de este efecto freno de mano. Carmine estaba diciendo, esta afirmación de Carmine ponía en una situación muy compleja la Corporación de la Reforma Agraria por el volumen del trabajo que hacía. Tenía 6.000 funcionarios, o sea, habíamos 6.000 cuatreros contratados por el Estado de Chile para el visto bueno de la Contraloría. Eso es absolutamente una chifladura. Ese era el ambiente en que aconteció, que se vivió durante el proceso. Cuando ese triunfo del presidente Allende, Chile estaba al rojo, absolutamente al rojo, animado por estas fracciones
derechistas y controlaban una enorme porción que era de Pueblo del Maule hasta Biobío. En ese clima político se desarrolló la reforma agraria. Se trabajó la reforma agraria. ¿Qué es lo que teníamos que resolver? Teníamos que pasar de una agricultura extensiva a una agricultura intensiva. Teníamos que lograr mecanizar la agricultura para tener mejores rindes. Teníamos que los campos estaban abandonados, completamente abandonados, muchos de ellos completamente abandonados, otros no tanto, pero había que armar un sistema productivo que debía de hacerse de un modo tan cuidadoso y tan aplicado, que se trataba de evitar que el proceso administrativo de la expropiación dejara sin atender los procesos productivos, porque si no teníamos producción, el proceso de reforma agraria se desprestigiaba, no iba a haber alimento. Y pudimos hacer bien las dos cosas, pudimos hacer el proceso administrativo y pudimos hacer apoyar el proceso productivo con campesinos que no estaban preparados. El analfabetismo en el campo era el 70%. No había operadores de maquinaria, no había conocimiento sobre el control del manejo sanitario, no había nada de lo que hoy día afortunadamente mucha gente conoce. Y había que hacer el manejo financiero. La reforma agraria significó la inversión de miles de millones en generar infraestructura de cerco, mejoramiento de empastadas, construcción de galpones, construcción de casas. Pasamos de las chozas a las casas, yo creo que mucha gente ha visto las casas de los asentamientos, y manejar ese sistema y la fórmula administrativa para el financiamiento de la infraestructura y para la producción era manejada por los asentamientos, por los asentados. Los asentados de la época, podemos decir que eran oficialmente analfabetos, todos los meses hacían un flujo de caja, porque el financiamiento de la reforma agraria lo proveyó el Banco del Estado, que debía hacerlo con disciplina bancaria, y debía discutir con el banco y demostrarle al banco a dónde iban los recursos, para qué se hacía. Entonces, asegurar, lo que ya fue tocado hace un rato, la seguridad alimentaria. Y eso pudo lograrse durante este proceso. Lo otro que era muy importante era el fortalecimiento de la organización campesina, porque el control de la gestión tenía que estar en conocimiento en sus detalles generales por los socios, por los asentados que eran los socios de la empresa del asentamiento. Entonces también hay un trabajo importante y necesario para fortalecer la organización campesina y apoyar la estructuración de las federaciones provinciales y nacionales de los asentamientos. Entonces, el tema productivo, el tema de la organización, fueron dos tareas que no le hicimos los funcionarios, que le hicieron los propios campesinos, y eso le dio un soporte y una fuerza al proceso por todo el tiempo que pudo funcionar. Creo que son las cosas que yo destacaría en este momento. Gracias, Juan. Pregunta para Pancha. A ver, Juan ha señalado una de las principales líneas de la reforma agraria. Tú podrías, comentando en este marco, has señalado cuál fue la participación de las mujeres específicamente. Es decir, era una participación más o menos igualitaria con los compañeros, tanto en la distribución de los trabajos como en la dirigencia popular, como en el acceso a la propiedad.
Bueno, primero que nada saludarlo a todos y a todas, ¿no? Decirle que estoy muy contenta y me emocionan bastante estos actos, ¿no? Yo me propuse que no iba a dejar de estar donde me invitaran para hablar sobre lo que había significado los 50 años. La historia que está de decirle que estamos reconstruyendo acá. Y quiero decirle que para los 50 años yo era joven. Nosotros éramos los jóvenes, y varios de los que están aquí, éramos los jóvenes de ayer. Y éramos los jóvenes que teníamos un sueño, teníamos una fuerza y una decisión de lucha. Y claro, entonces vivimos la reforma agraria del otro lado. El compañero Aedo ha hablado de lo que ha significado la implementación. Nosotros tenemos que decir lo que significó llegar a ese sueño, a ese anhelo de los campesinos, en ese minuto los campesinos, el poder tener la tierra, y lo que fueron las políticas agrícolas tanto del gobierno de Frei y la profundización que hace el gobierno de Allende en relación a esto. ¿Cuál fue el rol de nosotras las mujeres? También la quiero dividir en 3 momentos. Primero, en la etapa de lucha por la reforma agraria, porque mucho se ha dicho que la reforma agraria fue una idea de la ciudad, y que fueron poco menos que nuestra gente en la ciudad a hacer la reforma agraria. Y nosotros decimos que no. La organización campesina es de principios de siglo, y en la forma en que se reunían, que luchaban. Imagínense usted un campesinado al margen de la formación, de la capacitación, analfabeto, pero sabio, ¿no? Entonces, en ese minuto, la entrada a los fondos, que era clandestina porque estaba prohibida, la hacíamos los jóvenes, los niños en ese tiempo, que íbamos con nuestros bolsones cargados de material, con dibujo, porque era la forma que los campesinos entendieran de lo que estábamos hablando en esta lucha por la tierra, ¿no? En la lucha contra el latifundio, la lucha por derechos. Y esa fue una primera etapa que llegamos con las canciones. Yo cuando escuchaba los contrapuntos, hay tanto de lo que hacíamos en esos tiempos, ¿no? Y que llegábamos cantando que era en reforma agraria todos los campesinos, que ordeñan a las vacas y no a los inquilinos. Y no seremos más siervos, no seremos más parias cuando los campesinos hagan reforma agraria. Y sí, había un juicio que decía que dio una chacra media a la mujer del patrón. Yo me llevé el trabajo y ella la producción. Esa era la situación que había desde el punto de vista de la situación de las mujeres en el campo para el periodo de la reforma agraria. Lamentablemente eran otros momentos, ¿no? Nosotros seguíamos muy invisibilizadas a pesar de haber sido las mujeres las primeras agricultoras sobre la tierra, las distribuidoras de la semilla, y que toda la vida estuvimos trabajando y todo lo que pasaba por las mesas estaba con nuestras manos. No había una clara concepción de la importancia de nuestro trabajo. Por lo tanto, la ley de reforma agraria no nos consideró. Solamente si moría el asentado y no tenía un hijo mayor de 18 años, la mujer tenía que salir con toda su chorrera de cabro al hombro a buscar dónde está. Entonces fue uno de los grandes vacíos que tuvo. Sin embargo, yo creo de que en ambos periodos, tanto en el de Frei, cuando se abrieron y se instalaron los centros de madre en el campo, fue la primera organización de la mujer que llegó y que estaban dirigidos a acentuar o mejorar nuestra condición de dueña de casa, ¿no? Más que hacernos a nosotras mujeres, mejores mujeres desde el punto de vista de la producción. Fue en el periodo de Allende donde por fin entramos por la ventana, ¿no? La mayoría de las mujeres que estaban en los fondos y que tenían pasta. Hay una sola mujer que dirigió un asentamiento, la Luz Escalona, que nunca más hemos sabido de ella, una mujer que dirigía el asentamiento Sierra Maestra en Pirque, ¿no? La única mujer que fue una técnico agrícola que dirigió un CERA, ¿no? Pero el resto de las mujeres entramos a trabajar o a participar mucho, o participaron, yo no participé en eso, ¿no? De las mujeres que estaban responsables de la asistencia, ¿no? Dentro del fondo, dentro del Departamento de Seguridad Social, por así decirlo, o el Departamento Social. Y esa fue nuestra entrada por la ventana y fue posicionándose un poco el quehacer de las mujeres y surgieron
a lo mejor las primeras dirigentes dentro de las confederaciones, porque a esa altura ya había un número muy elevado, más de 200.000 campesinos sindicalizados y un número insignificante o no visible de las mujeres. Sin embargo, fue el primer brote de participación dentro del Departamento de Asistencia Social y lo que significaron los centros de madre, que en alguna medida rompió con el aislamiento que vivían las mujeres en el campo. Y en ese periodo que florecía, dijéramos, la lucha por elevar la producción, porque esa era la consigna, a trabajar, jaja, porque hay que elevar la producción, porque teníamos que ganar la batalla de la producción, ¿no? Estábamos llenos de canto y consigna, ¿no? Toda la fuerza, energía de la cultura popular. Nuestras paredes eran los libros en que se iba expresando nuestra idea, nuestros sueños, y la cultura fue un papel muy importante. Entonces, en ese periodo de la reforma agraria, la llegada de los estudiantes al campo fue extraordinariamente significativa, no como hoy día, que a los campesinos les da temor cuando llegan los mochileros, ¿no? Sin embargo, en ese periodo, el que llegaran los estudiantes al campo era traer una serie de conocimientos nuevos, pero a la vez los estudiantes se iban con una enorme riqueza de lo que era el trabajo en el campo. Y por supuesto que dentro de eso venían una serie de oficios que las mujeres fueron practicando junto con los estudiantes. Pero cuando vino la campaña, porque hay que decir que desde el momento que triunfó el gobierno de Allende, partió la sedición, como está ahora. Yo creo que hay que hacer este parangón, que lo que está pasando hoy día no es nuevo, sino que está inserto dentro de lo que son las nuevas tecnologías, ¿no? Las redes sociales. Pero los métodos fueron exactamente los mismos: generar temor, generar desconfianza, ¿no? Generar miedo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Vino todo el boicot a la alimentación. Fíjense ustedes, ¿por dónde cayó el gobierno de Allende? Por la alimentación. ¿Dónde cayó el socialismo? Por la alimentación. ¿Dónde tienen arrinconado a Cuba y Venezuela? Por la alimentación. Por eso es que es tan importante cuando hablamos de soberanía alimentaria. Nos costó 25 años en que este país entendiera, cuando las mujeres hablábamos de soberanía alimentaria, que fue la propuesta que hizo la Vía Campesina, la más revolucionaria desde el punto de vista de los campesinos, ¿no? Soberanía alimentaria para un futuro sin hambre, decimos nosotros, pero una soberanía alimentaria que no solamente el derecho a producir de los campesinos y campesinas, es el derecho que cada uno de los ciudadanos tiene a una alimentación como corresponde, sana, nutritiva, que nos garantice un porvenir, que nos dé fuerza para vivir y nos dé cabeza para pensar, y no para meternos en esa cajita mágica que nos está robando las ideas, el pensamiento, todo. Entonces creo de que en ese sentido las mujeres llegamos a la organización en los momentos más difíciles. No se olviden que los crímenes más atroces fueron en el campo. ¿Dónde aparecieron las mujeres? A buscar a sus compañeros, ¿no? Así llegaron a las organizaciones, ¿no? Tras saber qué es lo que pasaba, si estaban detenidos, desaparecidos, o si estaban protegidos, ¿no? Protegidos, cuando decimos nosotros, escondidos. Y otros que se fugaron también, porque aprovecharon el momento, ¿no? Entonces, porque aparecieron después 2, 3 cosas también, ya hay que decirlo, o sea, todas estas cosas se dieron en ese tiempo también. Entonces creo decirle, compañeros, de que durante el periodo de la dictadura no solamente hubieron desaparecidos, hubieron presos, hubieron tortura, hubo lucha, hubo resistencia, hubo mucha fuerza, y eso poco hablamos de la experiencia que significó. Imagínense las mujeres salir de su casa. Yo era de Santiago, a 25 kilómetros ya había zona rural y las mujeres no habían ido nunca a Santiago. Es lo que pasa aquí. Yo vine para cuando ganó el triunfo el gobierno popular, yo vine a recorrer toda esta isla en un pequeño avión Cessna, ¿no? Y la verdad es que me llamó la atención de que en ese minuto los niños, cuando llegaban a la avioneta, jugaban en la avioneta, pero no conocían un auto, un camión, nada. Entonces creo de que hay una historia muy rica acá, muy rica de la isla, que tiene su característica propia, pero también hay una historia muy importante de lo que significó la lucha y la participación de las mujeres. Nosotros decimos, no fuimos consideradas en la ley de reforma agraria. Si hubiera habido una consideración y un reconocimiento a las mujeres, no tendríamos
a cuesta 50 años de contrarreforma agraria, porque lo que vimos son contrarreforma agraria, ¿no? Nosotros cuando empezamos a saber de la reforma agraria en toda su composición, las leyes y la omisión que teníamos fue después del golpe, cuando empezamos a estudiar la reforma agraria, ¿no? Porque no había tiempo de estudiarla, había que trabajar, había que hacerla, había que llevarla a la práctica. Y cuando la estudiamos de repente dijimos, bueno, ¿y qué pasó con nosotras? ¿Por qué no teníamos derecho a la tierra? Fíjense que cuando una pobladora se tomaba el sitio, sabía hasta qué hora había parado la bandera. Y cuando le preguntaban a una mujer del campo, ¿y cuándo se apropió este fondo? No tenía idea. Y había muchas mujeres que todavía recordaban a la patrona, porque había, te digo, todo este paternalismo desde el punto de vista de las patronas que tenían atrapadas a las mujeres, que en tiempo del fondo las mujeres pagábamos la obligación y nunca sabíamos de que con el trabajo de las mujeres se pagaba la choza que daban, el pedazo de goce para producir y después tenía que ir a servir y a echar al fondo. Entonces fue un tiempo de mucha subordinación que hubo, ¿no? De mucho desprecio por el trabajo de la mujer y de mucho apropiamiento de todo lo que había que hacer. Entonces creo de que para el tiempo de la dictadura, cuando las mujeres llegaron, y hay que decirlo con mucha fuerza, la primera vez que nos reunimos las mujeres fue en el año 89 y los compañeros de la Confederación, que era la Confederación Ranquil, se había salido la ley de los sindicatos independientes y había posibilidad de constituir un movimiento. Y los compañeros nos dijeron, porque éramos las esposas de, ¿no? No éramos las dirigentes, éramos las esposas de, que habíamos llegado buscando a nuestros compañeros. Y nos dijeron, ¿por qué ustedes no se reúnen con las mujeres de una lista de dirigentes que había, nosotros las traímos, para que los convenzan? Porque las mujeres tienen mucho miedo y no dejan que los hombres vayan al sindicato. Y nosotros aceptamos el reto. Y ahí descubrimos la reforma agraria, ¿no? Fue muy importante para nosotros el apoyo que nos dieron algunas compañeras que estaban en ese tiempo en el grupo de investigación agraria Energía, ya estaban varias ONG dirigidas a esto, y descubrimos una cosa, es cierto que las compañeras tenían miedo, pero los hombres también tenían miedo. El problema es que no se atrevían a enfrentar los miedos. Y yo creo que una de las cosas importantes que hubo en ese periodo es que fuimos capaces de enfrentar el miedo, actuar con miedo, luchar con miedo para lograr, dijéramos, esta pseudo-democracia que hoy día está en peligro. Creo de que fue importante el trabajo nuestro. De ahí las mujeres nunca más para la casa. Nunca más para la casa. De ahí surge la organización de mujeres. En el año 86 hicimos el primer encuentro nacional de la mujer rural, levantamos una demanda con 3 peticiones. Una la entregamos al gobierno, ya ni me acuerdo que era el ministro en ese tiempo, otra a la Sociedad Nacional de Agricultura y la tercera una demanda a nuestros compañeros. ¿Y qué pedíamos? Pedíamos un espacio en la organización, pedíamos de que nosotros tuviéramos, no éramos las compañeras para servir el café, para llevar la cartita, para hacer el saludo que los compañeros querían, sino que éramos compañeras que estábamos todo el día en las puertas de los campos de concentración, que íbamos a las cárceles, que hacíamos solidaridad, que nos juntamos, nos reconocimos entre nosotras, y por eso cuando se hace en el 82 el simposio campesino, promovido por la Iglesia Católica, por el cardenal Silva Enrique, nosotros hicimos nuestra primera proclama como mujeres, y dijimos, el sindicalismo para las mujeres del campo es un desafío. Y hoy día ese desafío, por supuesto, está concretizado en un gran movimiento de mujeres que nunca más, como dicen las compañeras que el día 11 van a rodear la moneda, nunca más un golpe de Estado en este país, nunca más las mujeres volveremos a estar en el anonimato como tuvimos en este periodo. Una segunda pregunta para Juan. Tú has hablado antes del marco general de la reforma agraria, ¿no? Estando aquí en la isla, desde esa mirada que has marcado tú, ¿cómo focalizarías la reforma agraria en Chiloé? Es decir, ¿plantearía alguna diferencia con el continente?
Y una pregunta muy concretita, ¿por qué muchas veces te hemos escuchado hablar, refiriéndote a la reforma agraria, de maritorio? Bien, la propiedad agrícola chilota es predominantemente minifundido. Desde el punto de vista de las definiciones, se entiende un pequeño productor como aquella persona cuya superficie física no supera 12 hectáreas de riego básico. Eso es lo que es un pequeño agricultor como concepto. Entonces, el tema de Chiloé es muy profundo. Esto es parte de la historia del Catenerótico del año 64-65. El tema no era la reforma agraria en términos de tocar el latifundio, era cómo resolver, porque Chile sigue generando mucha pobreza, el latifundio, y el INDAP aplicó una fórmula, un criterio para mejorar los niveles de pobreza en la zona del latifundio, que básicamente es el secano costero, el llamado secano costero, que empieza al sur de San Antonio y termina en Chaillén, ¿verdad? Y entonces el INDAP es un fuerte impulso de las artesanías para generar ingresos a las familias centrales del latifundio. Y el INDAP fue la institución que puso en marcha y tuvieron de moda un tiempo largo las ferias artesanales. La gente iba a Santiago, a la feria de Mapocho, que después la tomó la Universidad Católica, pero era una solución de parche para resolver los ingresos. Resolver el tema del minifundio es un tema tan complejo, enredado como el del latifundio, y yo no sé cómo se puede abordar en esto, pero en Chiloé ha habido, mientras acá hubo una expresión muy menor, ignoro qué tan menor fue, pero creo que menor, de la reforma agraria con un par de predios, pero sí hubo mucho trabajo con pequeñas organizaciones y hubo un impulso a las cooperativas como manera de mejorar la situación de los minifundistas. De hecho, la cooperativa Chilolac es una institución que surge como respuesta a los pequeños productores de leche. Voy a recordar el anecdótico trágico que la Chilolac pagó durante 40 años fielmente los 20 litros de leche, los 50 litros de leche que recibía el proveedor. Chilolac tenía 850 proveedores de cantidad mínima de leche. Pero la gente tenía que cuando venía a cobrar su cantidad mínima de leche, eso se convertía en plata para la mercadería, para arroz, azúcar y hierbas. Los últimos 4 meses de Chilolac no le pagó a los productores chilotes napolitanos su leche, se la robó. Y la Chilolac terminó el remate y vendía esta mano de un privado. ¿Qué se va a hacer con la pequeña agricultura en Chiloé? No lo sé, pero es un tema en que hay que poner atención. ¿Por qué hablo siempre del maritorio? Como yo venía del mundo de la encomienda del país vecino, percibir o concluir que el mar que tranquilo nos baña es la otra vuelta. ¿Qué es la otra vuelta? Y entonces me enteré de cosas, tomé, lo voy a decir así, compré una acción en un sindicato de Mecano. La figura sindical era muy novedosa porque la palabra sindicato era para la dictadura prohibida, sin embargo sobrevivieron aquí los sindicatos. Y uno pagaba para entrar al sindicato. Los pagos más altos, porque tenían la alta producción, eran en el río Cudeto. Yo pagué 50 lucas, si hubiese entrado a un sindicato del río Cudeto, no lo podía hacer, tenía que pagar 400 lucas, estoy hablando de números de esa época. Y entonces, cuando llegué, en el año 90, Chiloé estaba viviendo una de sus tantas fiebres, la fiebre de la pobreza, para generar recursos, que era la fiebre del colapso del pelillo, de las praderas naturales. Y la solución que se empezó a implementar fue mudarse a la siembra del pelillo. Voy a tener 2 minutos en esto.
Y entonces aprendí, anoté, creo que aprendí, un dato importantísimo: el 90% de la fotosíntesis del planeta la hace las algas. Simplemente eso. Por lo tanto, la situación que hoy día anuncian respecto al mar y de las algas, para respecto a la fotosíntesis, es gravísima. Aprendí también, o anoté, esa información, según la cual, anoté esto: en los años 70, la extracción de productos del mar en Chiloé era de 2.000 toneladas anuales. Cifra del CERNAP. En el año 1985 se subió de 2.000 toneladas anuales a 185.000 toneladas anuales que salieron de acá. El año 1989, la FAO anunció formalmente, a quien quiso escucharlo, que la pesca industrial mundial había descendido, tengo que dar las cifras que sean aburridas, pero son los respaldos, de 140 millones de toneladas a 90 millones de toneladas. Y que la solución a este déficit, para reemplazar esta cantidad de miles de millones de toneladas, iba a ser la agricultura. Curiosamente, novedosamente, los pescadores chilotes se habían adelantado al dar el paso de cultivar el alga. Además no había otra solución. ¿Qué pasa con él? Entonces aparece el tema de la agricultura y otro dato de la época, cuando yo llegué, es que la Universidad Austral de Chile tenía en realidad una concesión cedida por el Estado para, por años que hicieron por parte de la Corpo, desarrollar tecnología para el cultivo de choritos por parte de pescadores artesanales. El rector Magnif devolvió la concesión de Yaldá, suspendió ese proyecto porque él, sus asesores lo convencieron, se convenció de que la mitinicultura, que es el cultivo de choritos, no tenía ningún porvenir en Chiloé. La curiosidad es que hoy día se cosechan del orden de 300 toneladas anuales. Por lo tanto, Magnif, premio Nobel de Economía Alternativa, deberían de retirarse. Pero ¿por qué me detengo en esto? Nosotros fuimos el primer sindicato que implementó un cultivo de choritos comercial. Le compramos a la Universidad Austral la semilla, conseguimos unos recursos y el primer año, en 92, cosechamos 103 toneladas de choritos. Este logro llamó la atención de las Naciones Unidas y el PNUD hizo una investigación, vinieron acá, estuvieron acá, y este proyecto, o me gusta la palabra proyecto, este proceso productivo, fue calificado por las Naciones Unidas como uno de los 12 proyectos que en Latinoamérica habían mejorado el ingreso de las economías populares. ¿Qué es mejorar el ingreso? Que en ese año, el ingreso mínimo, el salario mínimo era de 6.800 pesos diarios. 3.800. Lo que pagó cada día trabajado por los choritos, pagó 9.200 pesos diarios. O sea, se logró triplicar el ingreso oficial. Sin embargo, porque al lado iba terminando el Estado paralelamente empieza a generar el modelo de concesiones marítimas. El sindicato que hizo este logro demoró 22 años en poder conseguir la concesión. Las salmoneras lo hacían así y tenían concesión inmediata. Por lo tanto, la experiencia en la reforma del área de los encomenderos allá, yo concluí por mi cuenta por lo menos, y así lo aseguro, de que lo que está logrado en Chile con el mar, bajo la ley Longueira, con la que se culmina, es que Longueira nominó a 7 encomenderos, a 7 familias propietarias del mar. Entonces, no tenemos otra posibilidad, la gente del borde costero no tiene otra posibilidad que está condenada a ser inquilina de las salmoneras o de los choritos.
paralelo, y no es para ser, no ser apocalíptico, no nos cabe duda que el mar ha sido transformado en un water. El mar no nos pertenece, lo hicieron en un water y está en manos de siete familias. Por lo tanto, yo quiero llamar la atención sobre ese punto. Hoy día el mar es una encomienda, no nos pertenece, por eso hablo de eso. Todas estas medidas son reformas meritorias y la apropiación del mar. Las salmoneras dieron trabajo a 45.000 personas en esta región. Hay mucha gente que está agradecida, como no, pero los resultados en la línea larga de tiempo de la acción de la salmonera son complejos. Entonces, tenemos dos huertas, tenemos una en tierra y tenemos una en el mar, pero la del mar ya no fue definitivamente arrebatada. Esa es mi llamada de atención sobre el tema del mar. A ver, de todo lo que señalaste anteriormente, ¿tú crees que esos problemas en relación a las mujeres, ¿no?, que estás señalando, podrían repetirse hoy? ¿Y cuáles crees que fueron los cambios decisivos respecto a los roles asignados socialmente a las mujeres que se potenciaron en la dictadura? O sea, el cambio de estos roles, cómo se potenció durante la dictadura. Difícil que se vuelvan a repetir la situación, porque va con el desarrollo y el crecimiento que nosotras mismas hemos tenido, ¿no? El hecho que estemos juntas acá es porque estamos compartiendo sueños y esperanzas. Creo que, por supuesto que hay una serie de otras cosas en contra, pero es difícil la vuelta atrás, pero puede haber un estancamiento. Ya eso sí que tenemos que tener cuidado de que no nos estanquemos. Nosotros estamos de congreso y hace un año que estamos discutiendo esto porque como se nos escapó de las manos uno de los trabajos más importantes que se ha hecho históricamente, como fue la Constitución del Pueblo, ¿no?, donde el tema que hablaba el compañero Edo estaba situado, estaba puesto dentro de la Constitución, una Constitución maravillosa, que el pueblo no tuvo tiempo para discutir, para poder conocerla, para poder entender de qué se trataba, y el terror y la campaña del terror entró en marcha, ¿no? Entonces, yo digo que en ese sentido perdimos una oportunidad. Hoy día no sabemos con qué nos vamos a encontrar a la vuelta de la esquina, por eso es que tenemos que estar alerta frente a lo que hemos avanzado. Porque hemos avanzado, y no hemos avanzado porque eso no hayan dado las cosas en bandeja. Es producto también de una lucha. Y es porque hemos tenido la posibilidad de construir alianzas, de hacer fuerza común, de levantar organización. Y digo esto porque no hay otra organización de las mujeres en términos general que tenga la estructura o que sea una organización como la nuestra, como lo es ANAMURI, ¿no?, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, que está desde Arica hasta Aysén, ¿no? Y que es organización, que no son grupos de interés, porque se empezaron a crear los grupos como grupos de interés de acuerdo al proyecto, de acuerdo a la tarea que estaba por delante o a la bandera que se podía levantar en un determinado momento. Entonces nosotros hicimos una organización con identidad, con un programa político de cambio, porque queremos cambio, ¿no?, pero también un proceso de formación. Y yo creo que en este proceso de formación, a lo mejor las mujeres hemos sido más persistentes que los hombres, ¿no? Siempre la formación fue parte del desarrollo de los sindicatos, de los trabajadores, y nosotros al margen. En esta oportunidad yo creo que se ha dado a la inversa, o sea, ha habido mucho más espacio para la formación de las mujeres, porque hay un mayor interés de las mujeres por entender todo este panorama, ¿no? Pero también porque en alguna medida las políticas que se han ido dando, que son insuficientes, no son las mejores. Sin embargo, yo creo que las hemos sabido aprovechar. La hemos sabido aprovechar y por lo tanto tenemos un fuerte contingente y organizaciones donde ustedes miren, donde ustedes vayan, van a encontrarse con organizaciones de mujeres. El feminismo dejó de ser
una cosa que estaba por allá escondida como terrible, como pecaminosa, que ponía en peligro a nuestros compañeros, a nuestros pares, ¿no? Todavía yo creo que no se entiende plenamente, pero el feminismo va rescatando parte de esta ausencia, de esta visibilidad invisible que hemos sido las mujeres como tal. Entonces hemos estado, dijéramos, en este proceso avanzando lentamente, en algunos sectores más fuertemente. Yo creo que es inspiradora, ¿no?, la lucha que hacen sobre todo la gente joven. Aquí yo creo que hay una cosa que a nosotros todavía nos falla, ¿no? Por ejemplo, cuando decíamos ¿qué es lo más importante? El pueblo unido, la soberanía alimentaria. La verdad es que si no hay pueblo unido no hay soberanía alimentaria, ¿no? O sea, la unidad de los pueblos es indispensable para los cambios que queremos. Pero hoy día estamos tan atomizados porque nos han tenido durante todos estos años viviendo en torno a las crisis, ¿no? Que la crisis, primero la crisis del socialismo, la crisis de los sindicatos, la crisis del clima, todas las crisis nos caen sobre nuestras espaldas. Y después de las crisis, los empresarios salen ganando un montón de plata, como lo señalaba el compañero Aedo acá, ¿no? Entonces las crisis son para ganancia para los ricos y para nosotros, dijéramos, son parte de poder ponernos un freno frente al avance que tenemos. Hay experiencias importantísimas, por lo menos hay organización de mujeres hoy día, ¿no? Pero además yo creo que hay otra cosa que es muy significativa. También las familias han aprendido a comprender que las mujeres hacemos un aporte importante al ingreso económico de la familia, que con nuestro trabajo estamos subsidiando una serie de falencias que hoy día tiene el Estado para resolver el problema de los trabajadores, ¿no? Y las mujeres nos inventamos todos los días, no solamente para poder sacar cosas al mercado, no solamente para producir para el autoabastecimiento, ¿no?, sino que para desarrollar artesanía, para hacer, dijéramos, el del turismo, hacer una fuente también de ingresos y por lo tanto prepararnos para eso. Ahora, el problema es cómo regulamos cada uno de eso y cómo hay un reconocimiento de todas las actividades que las mujeres están haciendo y que la hacen con mucho sacrificio y a veces, dijéramos, con una falta de, ¿cómo se dice? No hay un registro, no hay estadísticas que digan cuánto es el aporte económico que las mujeres hoy día hacemos. Como dijéramos, la estrategia de sobrevivencia nosotros la hemos convertido en un ingreso importante para la familia. Y yo creo que ninguna de nuestras familias podría desconocer de que las mujeres hoy día hacen un aporte importante y que sin ese trabajo de las mujeres, las familias no podrían caminar o no podrían sobrevivir frente a la carga que hoy día significa. Entonces creo de que en ese sentido para nosotras no ha sido fácil, pero creo que hemos avanzado, creo que hay muy buena experiencia, creo que hay un cambio cultural que avanza lentamente, pero avanza, sobre todo en el campo, pero porque también en el campo la situación es diferente, o sea, el trabajo es mucho más compartido, ¿no? Las faenas son conjuntas, los precios que se van a vender los productos son discutidos, pero hay todavía algo que no hemos superado, son los niveles de violencia que se viven en nuestro territorio. Y sobre todo la violencia que sufren nuestras niñas, ¿no? Entonces yo creo que hay que preocuparnos de eso. O sea, hay todavía violencia, se ejerce mucha violencia, ¿no? Y es como este desquite, porque la violencia que señala el compañero Aedo desde el punto de vista de lo que significan hoy día las formas de producir. Se rompieron todos, los campesinos teníamos una forma de producir, una forma de consumir y una forma de vivir. Esa se trastocó. Hoy día tenemos cambios fuertísimos, está llegando mucha gente de afuera, entre ellos yo, a vivir acá en los territorios, y eso cambia la relación como tal. Entonces puede ser una fortaleza importante si es que logramos hacer esta alianza tan necesaria y valorar, dijéramos, los conocimientos de uno y de los otros, porque los jóvenes saben, manejan la tecnología, pero los viejos tenemos también muchos conocimientos, mucha sabiduría, que si pusiéramos en conexión ambas cosas, otro gallo nos cantaría. Estoy seguro que tendríamos una sociedad más humana, más afectiva, ¿no? No de tanta competencia, porque los programas son eso, porque la competitividad está tirada como una lógica de sistema.
¿no? Si llega a exportar, va a resolver la situación y cuántos murieron en el intento. O sea, la política de Estado para la agricultura, ¿no? Yo creo que esto, compañero, puede estar de acuerdo conmigo o no, pero ha sido perversa. El proceso de cooptación que hubo desde el Estado, ¿no? Hacia las organizaciones, hacia los campesinos, también está en nuestra contra. Entonces se nos perdió el panorama. Y el panorama para nosotros, mientras no tengamos un proyecto político, popular, alternativo, no haya educación política, no nos conversamos de eso, ojalá que la nueva generación lo haga, porque los viejos ya no lo vamos a ver, ¿no? Pero haremos lo posible por entregar los elementos que vivimos para ver si aportan y contribuyen a estos cambios que se requieren y se necesitan. Bien, entonces la última pregunta para Juan. ¿Cuáles serían los efectos más perversos para el campo chileno y para el país en general de la contrarreforma agraria? O sea, pensando, como por ejemplo, lo que significan hoy las grandes empresas forestales, ¿no? Yo creo que hay efectos más dramáticos que la necesidad de efectos criminales. La contrarreforma se implementó con el asesinato de 500 campesinos. Y eso es un hecho monstruoso. Además de ser un hecho criminal, es un hecho anticonstitucional, porque hicieron mierda a las leyes que estaban establecidas, y es un hecho de portonazo, tanto en cuanto la contrarreforma se apropió de todo lo que mencioné al comienzo, de todas las inversiones en infraestructura, el mejoramiento de pasada, el mejoramiento, todo lo que hubo que hacer para que los campos pudieran producir. Eso se lo apropiaron gratis. Eso no está. Y hoy día ellos levantan lo que yo aprendí a denominar, hoy día tenemos mitos con sentido, y a propósito de lo que decías tú, de políticas perversas. El mito con sentido que mucha gente que ha pasado por el Estado lo celebra, que es el eslogan de que Chile es una potencia alimentaria. Eso es un chiste, ¿no?, de la peor calaña. ¿Cómo vamos a hacer potencia alimentaria en un país que tiene 7 millones de hectáreas agrícolas? Los chinos tienen 500 millones, los yanquis tienen 500 millones, los rusos tienen 200 millones. Con 7 millones tú no eres potencia alimentaria. Venden paltitas, ¿no?, con el agua que se roban en esta región. O vende 20 containers de cerezas antes de la Navidad a Inglaterra. Los alimentos que el mundo demanda mayoritariamente son trigo, papa y maíz. Y viva las paltitas, y viva las cerecitas para la Pascua en Inglaterra. De potencia alimentaria nada, pero el eslogan de la potencia alimentaria permite, como en Chile hay subsidios para pobres y subsidios para ricos, permiten que tú pases por un punto en esa región y afuera a Petorca hay un gran letrero orgulloso que declara que el gobierno de Chile ha puesto 4.500 millones en riego para ese predio, para los pastos, para la cereza o para lo que sea. Y cuando vas al Ministerio de Obras Públicas, va a un grupo de campesinos o de mujeres a pedir agua potable. En Chile hay 1,5 millones de campesinos que no tienen agua potable y que son burlados estadísticamente diciendo que todos tienen agua potable, porque el criterio es que el Estado le pone agua potable solamente a aquellas comunidades que tienen 25 casas por kilómetro. Esto lo asocio con el tema de la perversidad. Pero para no vivir en el desconsuelo, tengo una cuenta que yo hago. No hay ninguna reforma, en mi conocimiento, no hay ninguna revolución que no tenga en paralelo su contra. Todas las revoluciones y todas las reformas han tenido su contra.
El descubridor, los inventores conocidos, posible conocer, fue el Vaticano. El Vaticano en 1540 creó la Contrarreforma para combatir y neutralizar los efectos de la reforma de los protestantes. Y estuvieron 110 años en esa faena, que no sé si se han dado por concluida. Pero cuando en Chile el gobierno de Frei suma 3 millones de hectáreas expropiadas, cifra redonda, y el gobierno de Allende suma 6 millones, cuando llegamos a 9 millones de hectáreas, tendríamos que decir también que esa cifra, ese proceso de expropiación fue la contrarreforma de la reforma al modelo que creó la encomienda y que creó la encomienda para cagarle la vida, déjeme decirlo así, a todos nuestros antepasados. El origen del latifundio es la encomienda, el origen de la fórmula canaria de la hacienda es la encomienda. Por lo tanto, yo creo que lo que hicimos es no solamente una reforma agraria, hicimos una contrarreforma a la reforma de 200, de 400 años atrás. Y en tiempo corto parece muy largo, pero son los hechos que tenemos que celebrar. Logramos hacer y que la hicimos con la ley en la mano, con lo que dictaba la Constitución. No hubo ni metrallas, ni oraciones, ni corvo. Eso fue. Para Pancha. En los asentamientos existían formas de trabajo comunitarias. Actualmente vivimos en una sociedad muy individualista, herencia de la dictadura. ¿Podría señalar o comentarnos algunas experiencias de trabajo comunitario que se estén realizando en el campo chileno? Particularmente las que puedan estar realizando compañeras de Anamuri y qué aspectos están desarrollando específicamente si existen estos trabajos comunitarios. La verdad es que creo que una de las cosas que hemos perdido es la visión de comunidad. No solamente del trabajo que se hacía en los centros de reforma agraria, en los CERA, sino que la vida nuestra era una vida que se hacía en comunidad, tanto en la población como en el campo. Pero esa vida comunitaria fue destruida no solamente con el contraproceso de reforma agraria, sino que lo que significó en sí el golpe cívico-militar, ¿no? Que generó toda esta situación de desconfianza, de temor, de mirarnos sin saber que el que estaba al frente era un CNI o era una DINA, ¿no? Entonces te digo, vivimos en una eterna desconfianza, que además ese camino lo han aprovechado muy bien para seguir generando desconfianza entre nosotros, ¿no? Y es terrible porque vivimos en un país en que no confiamos entre nosotros y que se nos pierde el enemigo, ¿no? Lo vamos buscando entre nosotros, nos sacamos la mugre entre la izquierda y a la derecha la dejamos intacta. Entonces creo de que estamos en una situación que tiene que llevarnos a pensar y a buscar una nueva forma una nueva forma no de pensar, una nueva forma de hacer política, ¿no? Hacer política desde lo popular, desde el pueblo. Formas comunitarias hoy día yo creo que están promovidas, y si se quisiera llamar formas comunitarias, más bien por los proyectos, porque como este es un país subsidiario, ¿no? Y todo está tirado al proyecto y la gente vive buscando proyectos, y es la única posibilidad que se va abriendo camino para poder tener trabajo, dijéramos, más o menos mancomunado dentro de los grupos de intereses que se van formando en torno al proyecto. Pero ¿qué pasa cuando se acaba el proyecto? En vez de quedar, dijéramos, una unidad férrea, queda una pelotera, queda una destrucción terrible, peleándose por lo que dejó el proyecto, a quién le corresponde, a quién le sirvió o no le sirvió. Entonces creo de que nosotros tenemos que enfrentar, que dijéramos que estamos ante una sociedad que nos han cambiado la cabeza, han cambiado nuestra conciencia, ¿no? Y nos han despolitizado, que es lo peor, nos han despolitizado. ¿Qué experiencia nosotras tenemos?
hacemos esfuerzo y digo, por eso cuando nos constituimos como organización, dijimos somos una organización. Y una organización tiene principios, ¿no? Tiene deberes y tiene derechos. Pero también nos dimos permiso para soñar. Cuando nos fuimos, nosotros veníamos del movimiento sindical campesino. Y cuando nos constituimos dijimos, nos vamos en rebeldía, ¿no? Y le dolió a nuestros compañeros que nos fuéramos, pero no fueron capaces de decirnos, oye, ¿por qué se van? Y nos fuimos a crear una organización de mujeres para darnos permiso a soñar, a volar, a crear, ¿no? Y nuestro congreso es un congreso programático. No estamos peleando cargos, estamos construyendo propuestas políticas frente a la soberanía alimentaria, frente al desarrollo rural, ¿no? Contra la violencia de la mujer en el campo, el que queremos seguir siendo agricultores y agricultoras, ¿no? La soberanía alimentaria es nuestro eje de acción, pero decimos soberanía alimentaria con justicia de género, no nos dejarán afuera. No renunciamos a la reforma agraria. Nosotros hemos señalado de la dictadura, la reforma agraria es un proceso inconcluso, no alcanzó a terminar su fase. Y mientras haya campesinos sin tierra o tierra sin campesinos y campesinas, ¿no? Mientras esté la necesidad de una buena alimentación, la reforma agraria es un proceso del pueblo, no solamente de los campesinos. Yo creo que ese fue el otro problema que tuvo la reforma agraria, que fue un proceso como los campesinos y no un proceso que nos afecte a todos. O sea, no habrá reforma agraria mientras el pueblo no entienda que la alimentación es un derecho y que los campesinos tenemos la responsabilidad, así como de la pesca artesanal como la recolección, de dar cumplimiento a ese derecho. ¿Qué tenemos en común? Tenemos nuestra escuela de agroecología, porque dijimos primero soberanía alimentaria como un derecho de los pueblos a la alimentación. Segundo, las semillas, porque las empresas se están apoderando de las semillas y de ahí parte la cadena alimentaria, de nuestras semillas que van a los laboratorios y después las semillas transgénicas, la Terminator, que se paga una barbaridad por las semillas certificadas. Y nosotros hemos dicho, las semillas son un patrimonio de nuestro pueblo, indígena, campesino, y tenemos que defenderlas. Y por eso luchamos fuertemente contra el TTP. Lo perdimos, pero ahora viene la segunda batalla, porque quieren adherirse a UPON 91. Y eso significa transformar la ley de semillas. Ojo, aquí se va a hacer un proyecto de semillas. Y no puede ese proyecto de semillas que se va a hacer del Ministerio de la Mujer, no sabemos si con el INE, con quién va a ser, pero va a ser aquí. Tenemos que estar vigilantes porque tiene que resguardar nuestras semillas, no ponerla en riesgo para que después las empresas se apropien de ella, ¿no? Entonces dijimos, las semillas son patrimonio nuestro. Y después dijimos, bueno, no puede haber soberanía alimentaria si no garantizamos alimentación sana. Por lo tanto, logramos después de 50 años que la agroecología entrara a la discusión de la FAO. Este gobierno se plantea la agroecología, pero está planteado así, con ganas, pero no con deseo, pero no con ganas, ¿no? Entonces nosotros decimos la agroecología, la bautizaron la agroecología, pero son los métodos ancestrales y la forma de producir campesina. Entonces tenemos que recuperar nuestros saberes. Nosotros hemos dicho que recuperar nuestras semillas, nuestros saberes y nuestros sabores. Recuperar nuestro sistema alimentario, como la sopita, como el postre que tenía hoy día acá. Porque hoy día el pueblo, la juventud sobre todo, está expuesta a la comida chatarra. Y estamos todos enfermos, el cáncer nos rodea todo. Entonces creo que nosotros cuando decimos la defensa de la soberanía alimentaria, es una lucha de vida, es por nuestra vida. Y por eso que tenemos que avanzar con fuerza con ella. Tenemos nuestra escuela de agroecología. Cristina ha sido maestra en nuestra escuela de agroecología para entregarle a nuestras compañeras también cuáles son las formas, cómo superamos esta distancia tan grande que nos han puesto, dijéramos, entre hombres y mujeres, cómo acercamos nuestras capacidades, ¿no? Cómo nos fortalecimos y cómo le damos un valor a las estrategias que las mujeres han ido desarrollando a través de la vida para poder mantener, dijéramos, no solamente el ingreso económico, sino que mantener una alimentación, mantener una cultura y desarrollarse a sí misma. Entonces creo de que en ese sentido es muy importante. Hablamos hoy día de nuestra economía, nuestra forma de hacer economía. Entonces creo que en ese sentido el trabajo que estamos haciendo desde la organización
es un trabajo comunitario, ¿no? Lo que tenemos que vencer es la meta que nos ponen los proyectos, que nos ponen un proyectito hoy día, mañana se acaba, y se acaba la unidad, y se acaba el grupo que estaba trabajando, y terminamos cada uno para su casa, y las mujeres nos vamos frustradas, porque después de eso todos dicen que fracasamos, somos mujeres fracasadas, y nosotros sabemos que nosotros no fracasamos. Lo que están fracasando son las políticas que se hacen entre cuatro paredes pensando en nosotras y no con nosotros. Bien, compañeras, ahora, aunque vamos un poco justos con el tiempo, pero bueno, el tiempo es nuestro también, tienen la palabra si quieren comentar algo, si quieren preguntar algo. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? ¿Está todo clarito? Sí. A desalambrar. Sí. ¿No hay palabra? No es pregunta, solo dar las gracias a todos porque lo que tenemos la edad que tengo yo es de repente ahondar en situaciones que vivimos, que compartimos, pero es tan importante ponerle cifra, ponerle nombre, ponerle rostro a situaciones que fueron dolorosas, que tuvieron un gran costo para todos. Algunos se dan cuenta, otros no. Que todo eso, gracias, muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión? Sí. ¿Por qué los gobiernos se han dedicado solamente a comprar armas? ¿Y por qué no le han dado maquinaria a los agricultores o a los pequeños agricultores para poder comprar su tierra? ¿Preguntamos al gobierno? No, a todos los gobiernos, yo no hablo solamente de este gobierno. Ya, no, digo a todos, sí, claro. Porque si la gente tenía la idea de tener una reforma agraria como corresponde, ¿por qué no te siguió esa mano? Claro que estuvimos con años de dictadura, pero después los otros gobiernos que entraron deberían haber hecho eso, haber seguido con esta idea, en vez de estar comprando armas. No se dedicaron a darle herramientas a la gente del campo para que puedan cultivar, porque ahora se le está entregando tierra solamente a los grandes empresarios que están formando y comprando grandes palcos, y los palcos todos se los llevan al exterior, y para el chileno no queda nada. A eso no refiero también. De acuerdo. No puedo responder, pero quiero comentar que en los últimos años de esta historia de las diversidades de la rancha se creó un concepto de campesinos inviables. El INDAP tiene una nómina de campesinos inviables. Que es un campesino que se sacó la cuenta que, a ver, voy a contar así: Radio Estrella del Mar, 3 años atrás, programa del INDAP. Atención, señor campesino, tenemos 300 millones de clientes en China, prepárese para exportar. El programa envasado en Santiago. Terminaba el programa y venían las noticias locales, que era que empezaban así: campesinos de Puguiñún no tienen pasto para las ovejas. Por lo tanto, el campesino de Puguiñún es inviable. No califica. Se inventó el concepto de campesino inviable y hay programas para inviables. Entonces, el lío de los proyectos es que... ¿Me puedo quedar un minuto? El lío de los proyectos, en mi opinión, es el siguiente. Cuando se hace un proyecto, los proyectos se organizan en torno a la rentabilidad de la inversión. Yo coloco mío, el proyecto es viable, si acaso puedo demostrar que voy a aumentar a 1.200.
la otra cifra arbitraria. En el mundo popular, en las empresas, en el mundo popular, el eje organizador no es la multiplicación del capital. El eje organizador es conservar el trabajo y conservar el medio de producción. A nosotros nos preguntaron, a mí me preguntaron cuando presentamos el proyecto para los choritos, un señor amable seriamente me dijo: ¿ya han pensado ustedes en el mercado dónde van a colocar los choritos? Yo casualmente y afortunadamente había escuchado que el ministro Jorge esos días había dicho que la reducción de los pobres en Chile había bajado de 3 millones y tanto a 2.940.000,13. Así que el mercado son 2.900.000 pobres que necesitan proteína. Y el Estado tendrá que ver con nosotros cómo producimos proteína. Vuelvo a la seguridad alimentaria. En Chile se extraen un promedio de 600 kilos de algas, mariscos y peces por persona. De eso consumimos 4 kilos en 4.000 kilos de costa. Bolivia, que no tiene 4.000 kilos de costa, consume 2 kilos promedio. Si estamos hablando de seguridad alimentaria, vuelvo a mi obsesión. Entonces los instrumentos para los campesinos no funcionan cuando no demuestran que pueden ganar, que van a multiplicar el capital. Y eso es sumamente difícil y complejo porque no tienen estado de situación, qué sé yo. Yo echo de menos, cuando yo fui funcionario del INDAP, un campesino, igual que acá en Itapa, llegaba a las 9 de la mañana, no sabía firmar con el dedo, sin estado de situación, sin declaración tributaria, a las 11 estaba cargando el abono y volvía a su casa. Eso ha determinado algo comentario de que en Chile hay muchos campesinos que en realidad que viven en esa época, que los jóvenes en esa época, los más adultos, que se han conservado, que han conservado una gran lealtad por los tres padres. Y que después lo votan democracia cristiana, pero en realidad son freístas. La gente que tuvo el acceso a los recursos que necesitaba. Eso hoy día el lugar no lo tiene otro criterio, hay otro procedimiento y la gente queda afuera. Bien, hay otra pregunta ahí y yo creo que con esto ya cerramos porque estamos pasados. Bueno, 2 preguntas y terminamos. Andrés. Primero que nada, agradecer y felicitar a la mesa por los 50 años de Artur, por el trabajo que están realizando, realmente es muy valioso lo que están haciendo. Hoy día poder participar del foro y poder escuchar a los expositores que están exponiendo, realmente es una experiencia maravillosa y le agradezco profundamente. Segundo, quería hacer una consulta referente a lo que decía Pan. Nos metieron el gol con el TPP. Nos habla hoy día del Fondo 91. Y sin embargo, hoy día desde el gobierno se están promoviendo un montón de intercambios de semillas a través de distintas organizaciones gubernamentales. Por lo menos yo conozco experiencias que se han estado realizando en los lagos y se han estado realizando en la Araucanía. ¿Son confiables hoy día participar de este tipo de experiencias donde hoy día el gobierno que promueve este tipo de tratados también está teniendo injerencia hoy día en lo que son los mecanismos de compartir semillas, que son prácticas ancestrales, que son prácticas comunitarias? ¿Podemos confiar todavía en ese tipo de instancias? ¿Anamuri está participando en ese tipo de instancias? No sé, eso me gustaría saber desde la visión de Marcha. Por favor, si me lo puede aclarar. Muchas gracias. Una pregunta, perdón. La segunda pregunta que la segunda persona que pidió la mano, que no sé cómo le llama, ¿la pregunta está relacionada con la anterior o no? Para hacer una respuesta común. No. Vale. Ya tengo que irme, yo soy una persona muy agradecida, estoy bastante emocionada, creo que soy una de las pocas personas que votó por Salvador Allende. Entonces, voy a quedar escuchando a ustedes. Yo que anduve en esas marchas, yo que sinceramente me gusta. Muchas gracias. A ver, lo de la semilla, la verdad, yo la semana pasada me reuní con ODEPA, digamos, fuimos a preguntar, ¿no? Lo conversamos con Denise acá,
porque la verdad que de repente aparecieron este proyecto, porque es un proyecto, ¿no? Es un estudio encargado a un señor de la universidad que además no tiene mucha fama de cuidar las semillas campesinas, sino que más bien dijéramos son las semillas empresariales. Nosotros hemos dicho dos cosas: el intercambio de semillas es entre iguales. No estamos contentos que vengan acá desde el gobierno a hacer un intercambio. Tuve una reunión con el INEA y nosotros le planteamos al INEA, por ejemplo, le dijimos: necesitamos que el INEA libere las semillas campesinas, porque las mejores semillas están en los bancos de INEA, que la entreguen a los campesinos y campesinas para su reproducción, ¿no? Entonces mejoraríamos la dieta alimentaria y podíamos ir renovando el material genético que está guardado y que es de todas y de todos, ¿no? Pero lo que no aceptamos es que se ande por detrás tratando de recoger las semillas campesinas sin que haya una distribución. Nosotros en el Congreso queremos hacer una entrega de semilla línea, estamos hablando con nuestra gente, pero a la vez el INEA nos hace entrega de la semilla y vamos a ver qué variedades, cuáles son las semillas que necesitamos, porque no son cualquier semilla, son las semillas que producen alimentos. Hay que estar alerta, hay que estar vigilante. No, porque de verdad que nosotros pensamos de que muchas cosas se hacen con las mejores intenciones del mundo, pero se hacen pensados desde allá y sin tener claridad frente a lo que esto significa. Cuando nosotros hicimos la campaña fuerte, estuvimos ¿cuántos años luchando, dijéramos, porque no fuera el TTP, no fuera firmado, ¿no? Y lamentablemente de la noche a la mañana se firma y nos pilla en un mal momento, porque estábamos derrotados, estábamos golpeados. Entonces cuando un pueblo está golpeado no es fácil de la noche a la mañana reponerse. Entonces primero perdimos el plebiscito y después tenemos un tremendo avance de la derecha fascista. No estamos hablando de la derecha Renovación Nacional, estamos hablando de la derecha fascista, la que representa lo que fue el golpe de Estado. De eso estamos hablando. Entonces, en ese sentido, para nosotros también significó una derrota. Entonces, frente a eso, estaban las condiciones para firmar el TTP, porque no teníamos la fuerza suficiente para volver a resistirnos, porque resistirnos significa movilizaciones como la que hicimos para el levantamiento popular en octubre del 19. Esas son movilizaciones que convocan a través del país, ¿no? Entonces, todavía no nos reponemos. Nosotros en nuestra consigna, el tercer Congreso, porque las consignas marcan un caminar, y hemos dicho sin miedo, con convicción, nuestros sueños y nuestra esperanza las convertimos en acción, porque si no, estamos liquidados. Muchas gracias por esta velada bonita, profunda. Bien, muchas gracias, Pancha y Juan. Gracias a todas y todos ustedes.